Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias también a los que nos estáis siguiendo por streaming. Hace 3 años de nuestro último encuentro y aunque no nos hayamos visto, hemos tratado de mantener la misma relación cercana, transparente, seguir dando cuentas y recibiendo vuestro feedback, pero de otro modo. Y en estos últimos 3 años se ha estado celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Sabéis que en parte debemos nuestro nombre a esa gran hazaña empresarial y que nos gusta pensar que compartimos esos valores de trabajo, de esfuerzo, de largo plazo, de paciencia, de innovación. Sin embargo, nuestro viaje es diferente a ese viaje porque no termina al llegar a tierra, seguimos navegando, estamos ya en nuestro 8º aniversario de Magallanes y durante estos años hemos cosechado buenas rentabilidades, algunos éxitos, reconocimientos, premios a la gestora, a los fondos, pero también ha habido momentos duros. En los diarios de Magallanes se dice que no hay rosa sin espinas. Y bueno, pues se llegó a decir que el value había muerto, que sabéis es nuestra filosofía de inversión, que la gestión activa no tenía sentido, que es nuestra razón de ser, ¿no? Y que no podía batir a la gestión pasiva. Y bueno, gracias a vosotros y gracias a nuestra independencia, pues nos pudimos mantener fieles a ese viaje que emprendimos, ¿no? Sabiendo que teníamos los mejores compañeros de viaje, inversores de largo plazo, que sabéis que los frutos son mayores cuanto mayor es el horizonte de inversión, gracias al interés compuesto. Así que muchas gracias. Y bueno, es que la gestión activa y el largo plazo van completamente de la mano. La gestión activa no puede batir índices todos y cada uno de los años. Hay años, sobre todo al final de los ciclos, donde los índices están retroalimentados de todo lo que sube, de todo lo que está de moda, de todo lo que está caro, y esos años la gestión activa tiene aún un papel más importante, aunque no se ve calladamente, va sembrando frutos, evitando riesgos y evitando participar en burbujas. Y esos frutos, pues bueno, se recogieron el año pasado, la bolsa cayó con fuerza y nosotros fuimos capaces no solo de preservar capital, sino también tener rentabilidades atractivas y se siguen recogiendo este año donde la bolsa sube, pero nuestras compañías están subiendo con más fuerza. Así que es una satisfacción estar hoy aquí sabiendo que estáis todos en beneficios, que hemos batido índices en todas las estrategias y que los que emprendisteis el camino con nosotros al principio en la estrategia europea, pues habéis más que doblado. Sin embargo, de verdad, esos logros no nos nublan, es un aliciente para seguir trabajando con la misma humildad sincera y afán de mejora. Y es que he empezado hablando del privilegio, reconociendo el privilegio que es tener inversores como vosotros y dando las gracias. Y es que no puede ser de otra manera, de verdad que sois lo primero para Magallanes y sois la razón de ser. Y no es una frase hecha. Nos da igual que seáis family office, institucionales, minoristas, extranjeros, españoles. Ahí se ve un poco la tipología de clientes que tenemos. Da igual, nos da igual la edad. Es verdad que fomentamos mucho el ahorro joven porque creemos que cuanto antes se empieza mejor y entonces pues tienen menores comisiones, se puede invertir desde una participación, nunca hemos tenido mínimos, fomentamos las aportaciones periódicas, pero en el fondo estamos todos en el mismo barco. Da igual la estrategia, da igual si son los fondos españoles que Luxemburgo, si pensiones, si Magallanes Impacto. Con cada uno de los 7 vehículos que tenemos tratamos de devolver vuestra confianza. Y bueno, es una confianza que se renueva cada día y que ha ido creciendo a lo largo de los años. Somos más de 25.000 inversores, tenemos más de 2.600 millones y esto a pesar de que el value no ha estado de moda, de que Europa tampoco, Iberia ya no os cuento,
y han sufrido muchísimas salidas todas esas estrategias. Y sin embargo, en Magallanes, tanto el año pasado como este año, hemos tenido entradas netas muy significativas, así que de nuevo no puedo más que dar las gracias. Y tiene aún más mérito porque nosotros no intentamos crecer. Días como los de hoy o cuando salimos en prensa, lo hacemos porque queremos estar cerca y porque sabemos que tenemos que dar cuentas, pero no por crecer. Nacimos con el compromiso de vigilar el tamaño, de que lo que prima es la rentabilidad, y el fondo Microcap está cerrado, el ibérico lo estuvo, ahora está abierto porque creemos que es una gran oportunidad, pero estuvo cerrado, y el europeo pues lo seguimos ahí de cerca. Y si llega un momento donde la rentabilidad se puede ver dañada, pues lo cerraremos, quizás en el entorno de 3.000 millones, ¿no? Hemos crecido con vosotros y hemos crecido también con nuestra inversión. Sabéis que somos coinversores. El 20% del patrimonio de Magallanes es nuestro propio dinero, el de los fundadores y el del equipo gestor. Creo que hay muy pocas gestoras que puedan decir eso, si es que hay algunas. Nosotros en nuestro código ético el equipo tiene que tener el dinero en los fondos y esa es la auténtica alineación de intereses. Eso es lo que te lleva a vigilar los tamaños, a cerrar estrategias, a no sacar estrategias en las que no tienes una convicción enorme y a ser fiel a la gestión activa, ¿no? Entonces, esto me lleva a hablar de la segunda pieza que nos ha llevado hasta aquí, que es el equipo de Magallanes. Hoy está gran parte aquí delante. Gracias por su dedicación, por su compromiso, por su pasión en el trabajo y por su afán de mejora. Me gustaría dar las gracias a Diego, a Otto, a Santi, a David del equipo gestor, a Arantxa, a Mercedes, a Carmen de Relación con Inversores, y a Roberto, a Jorge, a Vicky, a Alicia, a María y a Elena del equipo de Administración y de Operaciones. Un equipo que se puede dedicar a nuestras dos pasiones, que es el cliente y las inversiones, porque delegamos el resto de actividades en nuestros proveedores, en grandes profesionales también, a los que le damos las gracias, a CACEIS, a Pisté, a Caser, a Serfie y a las plataformas, a Olfan y a Inversis. Y antes de dar paso a Iván, el equipo también se puede focalizar en lo que hacemos gracias a la digitalización, que tengo una noticia que daros. Vamos a sacar la app de Magallanes con la pasarela de pagos, y espero que eso os ayude también en la relación con nosotros. Como sabéis, apostamos por la digitalización desde el primer minuto de Magallanes, aunque hay que seguir invirtiendo. Fuimos la primera gestora con el alta 100% digital, con lo que se puede hacer cliente sin tener que pasar por la oficina ni imprimir un papel, y en la web tenemos nuestro área de clientes, que no solo es consultiva, sino también es operacional. Y antes de dar paso a Iván, me gustaría una breve pincelada de cómo están los fondos y las gestoras en el mundo ESG, ¿no? Sabéis que en Magallanes somos firmantes de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas desde prácticamente cuando nació Magallanes. Posteriormente ha entrado en vigor toda una regulación europea en el ámbito de inversión sostenible, que nos obligan a las gestoras a tener que clasificar nuestros fondos en distintos niveles de sostenibilidad, ¿no? Hay 3 niveles, artículos 6, 8 y 9, en función de esa contribución a la sostenibilidad. Nuestros fondos pasaron inmediatamente a ser artículo 8 cuando entró en vigor la ley, y no hemos tenido que pasar ni por el artículo 6, ni hemos tenido que cambiar las políticas de inversión, ni hemos cambiado la cartera en absolutamente nada. Siempre hemos creído que en ese análisis profundo que hacemos de las compañías, pues tenemos que mirar aspectos no financieros y que tenemos que evaluar los impactos que tienen las compañías, tanto positivos como negativos en su actividad, ¿no? En el medio ambiente, en lo social y en el buen gobierno, ¿no? Entonces, como comentaba, todos los fondos son artículos 8, menos Magallanes Impacto, que es artículo 9, como no puede ser de otra manera, ¿no? Fue el primer fondo de impacto con liquidez en España, no sé si habrá ya algún otro,
y nació para poner nuestro granito de arena para tratar de reducir la pobreza en países en vía de desarrollo a través de la inclusión financiera de la población más vulnerable, ¿no? Invirtiendo en entidades microfinancieras que conceden microcréditos a esta población, créditos productivos, fundamentalmente a mujeres, ¿no? Para conseguir salir de la pobreza de una manera sostenible, no mediante la filantropía. Ahí podéis ver, hemos hecho ya en estos años 25 inversiones con 16 entidades en 9 países, Filipinas, India, Perú, Chile, México. Y bueno, es un fondo que nos encanta porque combina esa inclusión financiera, combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad social. Es un no lucrativo para Magallanes, aunque tenga todos nuestros valores, compromiso social, largo plazo, transparencia, y que queremos que sea rentable para vosotros y, sobre todo, que tenga ese impacto, ¿no? Hasta ahora está impactando en 10 de los 17 ODS. Está asesorado por Gawa, que es la empresa completamente líder en este tipo de activos, y que es un activo que nos encanta porque no está correlacionado con los mercados. Eso se ha podido comprobar durante el COVID con las grandes correcciones que hubo y en la corrección que ha habido ahora de renta fija, y ha sabido preservar capital. Y posiblemente pues está en un momento muy bonito de invertir porque tras el COVID, aunque nos azotó a todos, lo hizo de una manera mucho más fuerte en los países pobres y en los colectivos más vulnerables, ¿no? Tenemos también el plan de pensiones, que es la misma filosofía, es la cartera europea también, y aunque no es artículo 9, sí hace un guiño a los más necesitados, porque quisimos vincular vuestra preocupación por el futuro, por vuestro futuro, con el futuro de los más vulnerables, ¿no? Entonces, por cada 1.000 euros que dais vosotros, Magallanes pone 1 euro a una ONG entre 3, que conocemos muy bien, que admiramos y que vosotros tenéis que elegir. Entonces, no es solo la donación, sino también dar a conocer la labor que hacen con niños desfavorecidos, en discapacidad y en África. Precisamente en Etiopía, donde una guerra de la que no se habla, pero que desde el 2020 lleva más de 600.000 fallecidos. Así que también me gustaría dar una mención a Valia, a Capacis y a Voluntarios por África. Y hablando de pensiones, sabéis que uno de nuestros compromisos es fomentar el ahorro, la inversión a largo plazo, con lo cual seguimos muy de cerca todos los cambios y todo lo que está ocurriendo en el mundo de la previsión social. Son pasos muy lentos, pero ahí tenemos la responsabilidad de buscar, junto con nuestros colaboradores del mundo asegurador, pues en soluciones que complementen el ahorro en la jubilación y trabajar con las empresas para poder ofrecer planes de empleo. Así que en ello estamos también. Creemos que no solo es nuestra responsabilidad, sino que además nuestra filosofía de inversión es idónea por el largo plazo, ¿no? Y ya si os dejo, me gustaría una última reflexión. Para mí Magallanes tiene más de familia, de empresa familiar que de asset management, ¿no? Creo que la cultura, los valores buenos de familia, de empresa familiar, están muy impregnados, no solo en la gestora, en el equipo de Magallanes, sino que también en la propia cartera que tenemos, en nuestras compañías y en los inversores, ¿no? Yo creo que el hecho de que nos acerquemos a las compañías como dueños, el que las empresas sean el principio y el fin de la cartera, pues tendrá mucho que ver. Así que también mi apoyo a las compañías, mi agradecimiento, mi reconocimiento por toda la riqueza que crean. Y quizás no me puedo resistir un apoyo más especial en este momento a una gran empresa española, Ferrovial, que está siendo tremendamente atacada. Y ya os dejo. Muchas gracias. Y creo que hay un teléfono ahí para que podáis ir haciendo preguntas por WhatsApp, que después Arantxa y Mercedes se las irán pasando al equipo gestor. Ahora os dejo con Iván para que nos cuente. Gracias. Venga. Oye, pues nada, moltes gràcies y bona tarda a tothom, muchas gracias. Bienvenidos a todos, me hace mucha ilusión. Después de tanto tiempo, bueno, aparte de la gente que nos está viendo,
se está retransmitiendo ahora mismo y se está grabando también, pero los que habéis venido hasta aquí, pues después de tanto tiempo, 4 me parece, ¿no? Desde que no hacemos un cuerpo a cuerpo, pues me hace ilusión ver caras conocidas, familiares, algunas literalmente familiares, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el hilo de Blanca, en el tema de las empresas le damos continuidad y vamos a hablar de los fondos de inversión de Magallanes, de las empresas que lo constituyen, el posicionamiento que tenemos, y es inevitable pues hablar antes de mercado, si soy capaz. Los focos donde el mercado está muy centrado, macroeconómicos necesariamente, sabéis que nosotros los factores, las variables macroeconómicas, inflaciones, crecimientos, desempleos, tipos de interés, son variables que no trabajamos en ellas, entendido como no son inputs en los que basamos nuestro análisis, pero son variables con las que tenemos que lidiar, esa es la palabra, a la hora de gestionar nuestras carteras. Y sobre todo es interesante porque los mercados, la cotización de los precios de los activos, y me voy a referir constantemente a renta variable, a las bolsas, que es lo que nosotros hacemos, se ve muy influenciado, muy afectado por el entorno macroeconómico que está siendo especialmente convulso actualmente y de un tiempo a esta parte, ¿no? desde el año pasado especialmente. Entonces, yo creo que con estos 8 años es un horizonte temporal lo suficientemente largo como para hacer, como le hemos llamado, una retrospectiva histórica de Magallanes. Para ello hemos cogido, a modo de línea temporal, el valor liquidativo que ven delante es el valor liquidativo en euros por participación del Fondo Magallanes European Equity, de los 2.600 millones que comentaba Blanca que tenemos bajo gestión. La parte más significativa o la estrategia más representativa es el Fondo Europeo, Estrategia Centro Europa, aproximadamente pues el 80 y tantos %, y lo usamos como referencia en línea temporal, que siguiendo con el ejemplo, con la analogía de botánica, de jardinería, y que a mí me gusta mucho, voy a seguir con lo de la rosa, no hay rosa sin espina, y esto, si me permitís expresarlo así, no ha sido un camino de rosas. Pasar de 100 a más de 200 en 8 años no ha sido una línea recta, es obvio, se ve, y en el camino han sucedido cosas muy significativas que algunos ya intuimos, ¿no? Vamos a verlo, a lo que nos hemos ido enfrentando o con lo que hemos ido lidiando. Todas referencia a eventos de impacto muy significativo, han pasado multitud de cosas, ¿no? Pero los más significativos, nada más empezar Magallanes, por ejemplo, los primeros días, primeras semanas, fue cuando el Banco Central suizo decidió no intervenir su divisa. Eso significó que el franco suizo se apreció significativamente y en contraprestación el euro cayó del orden del 25%. Eso nos pilló a nosotros, como no podía ser de otra manera, haciendo operaciones, construyendo la cartera de Magallanes, la cartera que hoy está al doble de valor liquidativo en una serie de posiciones suizas que nos impactó negativamente. Eso nada más empezar. Tuvimos valores en la bolsa griega, claro, nosotros, pinceladas, características nuestras, la forma de gestionar, nos lleva a comprar o a buscar y comprar ideas, sectores que suelen estar vulgarmente fuera de moda. No es porque tengamos una predilección especial por las causas perdidas, es porque el valor, las empresas baratas las encontramos en cosas que están fuera de moda, nadie las quiere, por eso están baratas, es un círculo. Eso nos llevó en 2015 a comprar, a tener posiciones en empresas griegas, y recordarán 2015, mediados de 2015 fue de los últimos coletazos, el último coletazo de la crisis de los países del arco mediterráneo, y Grecia fue el último gran afectado, tanto que la bolsa griega estuvo varias semanas cerrada y nosotros teníamos posiciones en la bolsa griega. Teníamos 2 posiciones, una de ellas fue opada
tiempo después la otra todavía seguimos manteniendo y la hemos multiplicado por varias veces, pero tengo que decir que entonces no sabíamos ni qué precio poner porque no cotizaban. Nos enfrentamos el 15 y el 16, la primera gran crisis del modelo de crecimiento que parecía que nunca paraba en Asia, protagonizado por China, lo que produjo y alimentó y se retroalimentó la crisis llamada también de commodities, de materias primas, como los cobres y otras materias primas en mínimos nunca visto antes. Y como no podía ser de otra manera, nosotros en nuestra carrera por comprar y buscar valores fuera de moda, fuera del radar, pues tenemos posiciones en materias primas que obviamente sufrimos. Van viendo el valor liquidativo que tiene sus... a ver si soy capaz de hacer esto. Ahí, ahí va. Como tenemos nuestra volatilidad, y me gustaría que nos quedáramos con el mensaje que hay volatilidad, pero en el medio largo plazo, pues el valor liquidativo, fruto de las compañías que están debajo, va apreciándose. 24 de junio de 2016, Brexit, la salida de UK o el voto a favor de la salida de UK de Reino Unido, nos afecta lógicamente, como puede ser de otra manera, nuestras posiciones que tenemos en Reino Unido. Particularmente para Magallanes es el periodo que más nos afecta porque toca más directamente a las empresas. A raíz de la victoria de Donald Trump se inicia una serie de guerras tarifarias con China principalmente, a la que se suman y se unen pues diferentes países. Europa no es una excepción, y eso afecta más de lleno a una tipología de empresas donde nosotros solemos tener más representación, que es la empresa industrial netamente exportadora. Eso tiene un impacto, un efecto en el valor liquidativo, como se ve aquí. Después de llegar a máximos tenemos una volatilidad, eufemismo va a decir que caímos, hasta finales de 2018. Y seguimos. La madre de todas las eventualidades negativas, por supuesto en todos los frentes, el más importante el de salud, el social, COVID-19, febrero-marzo 2020, que para nosotros particularmente, para el mercado, para el mundo en general, pero para nosotros particularmente, pues es un impacto de máximo a mínimo bastante significativo, caídas de 40% en poquísimo tiempo. Nunca antes yo en mi carrera profesional, de más de 20 años, 25 años, pero tampoco de haberlo leído antes, había experimentado o visto una caída tan pronunciada en tan corto periodo de tiempo, Aquí recuerdo unas labores principales que hicimos ese año, que también son pinceladas de la forma de trabajar que tenemos, fue ir directamente a nuestra razón de ser, como decía Blanca, las empresas, ¿no? Hay que retrotraerse a ese momento cuando estábamos todos en casa, ¿verdad?, en febrero, marzo, y claro, lo único o lo último que a uno se le puede pasar por la cabeza es pensar si va a ganar o no va a ganar dinero, ¿no? Pero roza una frivolidad un poco extraña, pero en un ejercicio de pensar a largo plazo, y al final tienes una responsabilidad con el patrimonio que gestionas de tus coinversores y el nuestro propio, haces un ejercicio de largo plazo y le dedicamos tiempo, todo el equipo que luego estará aquí sentado de inversiones, nos dedicamos a hablar con todas las compañías, más terapéutico que buscando respuestas, y sobre todo intentar medir el impacto real en el medio o largo plazo que podía tener el estar paralizados y no vender nada de las empresas, suponiendo que había una recuperación gradual en el medio o largo plazo. Esto nos daba que el impacto objetivo, fundamental, aséptico, si se quiere, puramente técnico, de estar en una situación de pandemia como la que vivimos en aquel entonces, implicaba una pérdida permanente de capital, de valor de nuestros fondos del entorno del 5%. Y les recuerdo que el fondo había caído un 40%. Bueno, eso que decía terapéutico realmente lo es. Cuando uno hace los deberes y tiene una forma de trabajar como nosotros, de ir a las empresas, analizarlas, reanalizarlas y revisitar los casos y
piensa que el mundo de alguna u otra manera a largo plazo seguirá existiendo, no solo nos dio fortaleza para aguantar, sino para reponderar y reinvertir y animar a la gente que nos seguía a reinvertir. Eso fue, de forma muy resumida, un episodio pues que todos hemos vivido, nosotros vivimos de esta manera. Bien, pues COVID tuvo todas las olas correspondientes al abecedario griego, la última Omicron que causó impacto, especialmente alarma social y especialmente en mercados, esto fue finales del 22, ¿no?, si mal no recuerdo, y para terminar la última oleada de cosas pues realmente de impacto negativo, pues una guerra a las puertas de Europa, ¿no?, que se dice pronto, con todo el drama social que ello implica. Bien, esto es la línea temporal, a modo de retrospectiva, a modo de análisis, que la intención con esto es ver que cuando hablamos tanto de largo plazo, que es una especie de mantra, y ya están con el largo plazo, pues es por algo. Cuando decimos que los eventos, con toda su gravedad, toda su importancia, todos sus efectos, todas sus negatividades, efectos sociales, políticos, naturales y demás, tienen una importancia relativa a la hora de gestionar y a veces son oportunidades históricas, nos referimos a este tipo de cosas que lo estamos transmitiendo aquí y parece que somos robots y cada vez que pasa algo de esto no nos afecta y compramos en el mínimo, mentiría. Nosotros también estamos afectados por este tipo de cosas, pero la historia literalmente demuestra que en el medio largo plazo la bolsa, y me atrevo a decir que la bolsa en términos generales, con una estrategia activa como la nuestra puedes hacer bastante más, no solo se sobrepone, sino que te permite ganar en entornos convulsos. Bueno, aquí se ve que yo creo que vamos a pasar directamente a la rentabilidad, más puramente la rentabilidad. La razón de ser de estos eventos que celebramos es, como comentábamos en la bienvenida, el rendir cuentas. Al final nuestro negocio es gestionar los ahorros, sus inversiones con los nuestros, y cómo se mide eso, pues se mide por la rentabilidad que entregamos, con la rentabilidad que tienen los fondos. Bien, esto es el fondo europeo. Aquí destacar son los 8 años, que en lo que va de año llevamos cerca del 20% frente al mercado. Es un mercado que la bolsa ha comenzado después de un año malísimo, con una rentabilidad positiva, prácticamente doblamos. Yo destacaría más el largo plazo, ese más de 100%, 114% de rentabilidad, es casi un 10% anual compuesto, con todas esas trabas que hemos tenido, esas eventualidades, y destacarlo frente a mercado, que prácticamente le hemos doblado, pero insisto que el mercado no es por desdeñar ni desmerecer al mercado como esencia. Si algún activo puede aspirar a proteger y a navegar esta serie de hostilidades y de eventualidades, desde luego es la renta variable. No lo decimos nosotros, lo hemos vivido y lo dice la historia, ¿no? Si le añades gestión activa, como es nuestro caso, pues en el largo plazo la diferencia es notable. Estas rentabilidades son con comisiones, con gastos, y el índice incluye dividendos, ¿no? El caso de Iberia es particular. Voy a hablar directamente del mercado antes que de nuestro fondo. El mercado de bolsa española, para que nos entendamos todos, es un mercado en los últimos años nefasto, con unas rentabilidades pírricas, y aquí vemos que en estos 8 años, vemos, pero que no lo veo yo desde aquí, tenemos una rentabilidad prácticamente plana, incluimos dividendos, o sea, ni siquiera se han pagado los dividendos. A nivel absoluto, a nivel del subyacente, la rentabilidad es prácticamente negativa. España ha sido un mal activo, viendo la historia reciente, los últimos 8 años, para invertir. Bueno, razones económicas y financieras, quiero decir, ha habido algo de méritos propios, ¿no? Aparte de ese arco mediterráneo afectado por la crisis después de la gran crisis financiera, o afectado la resaca después de la gran crisis financiera inmobiliaria,
pues se le unen efectos o eventos políticos, sociales, que pesan mucho para el inversor, que es muy receloso de dónde pone su dinero a trabajar a largo plazo. Y eso, un termómetro limpio, transparente, objetivo, pues es ver un índice como un IBEX 35 y analizar qué ha hecho en el pasado, ¿no? En ese entorno, y ahora sí hablo de nuestro fondo ibérico, un fondo 5 estrellas Morningstar y la máxima categoría cualitativa, pues muestra o tiene o ha hecho una rentabilidad de más del 60%, que es un 6,2% anual compuesto, que es un dato satisfactorio y de puesta en valor en un entorno que es el español, que ha sido, créanme, realmente hostil. Sacar rentabilidad en bolsa española y sacarle más a estar solamente, a lo que es estar solamente invertido en un IBEX 35, no ha sido tarea fácil. Dicho esto, es como todo, y es coherente a lo que decíamos al principio, las vicisitudes históricas en la retrospectiva histórica. El activo bolsa española, hasta un IBEX 35 incluso, ha estado tan penalizado, tan fuera de radar, tan fuera de moda, tan, si se me permite, hasta la categoría de odiado por algunos inversores, que eso hace que el precio sea tan bajo en comparación al subyacente, a los beneficios que genera, que merezca la pena no solo mirarlo, sino invertirlo, sino comprar. Entonces, nosotros gestionamos los fondos y para nosotros los fondos pues son como, pues los queremos, lo decimos de broma casi serio, ¿verdad? Son como nuestros hijos, ¿no? Uno no le puede querer más que a otro, pero coyunturalmente la bolsa española, o nuestro fondo de bolsa ibérica, porque incluimos Portugal, que tiene una oportunidad creo que interesante, creo, estoy convencido. Fondo Microcaps nace posteriormente, no desde el origen, nace en el primer trimestre del 17, estamos cumpliendo 6 años. Es un fondo muy centrado en compañías, o centrado en compañías muy pequeñitas. El origen de este fondo es el subproducto o las compañías que se desechan o que no se pueden invertir, desechar es una palabra fea, no se pueden invertir en los fondos europeo ibérico porque su tamaño es realmente pequeñito, ¿no? Entonces lo vehiculizamos a través de este fondo Microcaps, y el contrapunto de este fondo Microcaps, para que pueda gestionarse bien, sin problemas de tamaño, es que se cierra en 100 millones. De hecho, este fondo ya lleva tiempo cerrado. La rentabilidad es la que ven, ese 40%, frente a un índice que sube algo menos, el anual compuesto próximo al 6%. Me imagino, habrá preguntas de todo, me imagino, claro, y de Microcaps habrá. La rentabilidad durante un tiempo ha estado por debajo de lo que ha ido haciendo el mercado, y hemos tenido unas particularidades, uno también aprende, en el Microcaps, que ha tenido que ver con esa exposición, esas compañías pequeñitas muy de nicho, muy industriales, que estuvieron muy afectadas en aquella guerra de tarifas. COVID también le afectó muy significativamente, compañías pequeñas, muchas de ellas monoproducto, monoservicios, sin poder de diversificación, y la iliquidez por tamaño le ha afectado, pero que de un tiempo a esta parte la recuperación que estamos teniendo es muy significativa y está habiendo un reconocimiento de valor. Igual luego se puede desarrollar más, si hay alguna pregunta al respecto, por no desarrollarlo mucho más ahora. Hemos tenido una oleada de OPAs muy significativas en este fondo. Bien, el fondo de pensiones exactamente igual que Europa, replica la cartera europea, buena rentabilidad, doblando. Los tres aspectos, de focos principales que están moviendo o que modulan o que influyen en las expectativas en los precios en los mercados financieros actualmente, inflación, subida de tipos, el temor a una recesión, o hasta hace nada el temor a una recesión. O pasaremos a la parte más, bueno, interesante es todo, quiero decir, pero más que afecta a nuestras carteras, valoraciones, dispersión en valoraciones. Bueno, esta frase que ponemos aquí, la inflación cuanto más tiempo está fuera de la jaula, más difícil será volver a enjaularla, en referencia
a la máxima representante del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, que se refirió a la inflación hace poco como el monstruo, ¿no?, que parece que es muy complicado de domar, cuando hace pues, año y pico pues, no era otra cosa más que algo circunstancial y temporal, ¿no? Bien, la inflación, muchos de los que estamos, ¿no?, y nos escuchan, hemos vivido inflaciones o las hemos leído, si el mundo nos interesa, pues inflaciones de incluso dobles dígitos que han durado muchísimo y que han tenido consecuencias, ¿no? Hay un estudio que nos ha parecido interesante, no es nuestro, pero nos hacemos eco de él, que viene a representar lo que un poco todos tenemos en la cabeza y nosotros particularmente vemos cuando hablamos con nuestras compañías, y es que la inflación cuando está es pegajosa, ¿no? Los ingleses dicen es muy sticky, ¿no? Se queda, hay efectos de segunda vuelta con subidas salariales, pensiones, etcétera, hay terceras y cuartas vueltas, y luego hay efectos de oferta también, de restricción en oferta. Veníamos comentando antes, por ejemplo, las restricciones en el mercado laboral. La restricción en la oferta laboral presiona los salarios al alza, no hay gente dispuesta o que pueda o que quiera, o llamémoslo como sea, no hay gente suficiente para trabajar en determinados trabajos, eso es así, no está dispuesta a trabajar. La desglobalización que viene de esa guerra tarifaria ha dejado pozos importantes en una relocalización de factores de producción desde Europa del Este, desde Asia hasta cercanía, con sus costes incrementales, a los puntos de venta. Ha habido una falta de inversión sistemática, podemos decir prácticamente de décadas, en factores de producción clásicos, tradicionales, muy centrados en materias primas, petróleos, cobre, plásticos, papel, serie de productos que a día de hoy siguen siendo necesarios, donde no se ha invertido más que lo justo para seguir adelante, no ha habido incremento de capacidad, cemento, por ejemplo, que eso tiene repercusiones inflacionistas. Por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, y encima de todo esto la política ultraexpansiva de bancos centrales, con unos tamaños de balance de bancos centrales del tamaño de un agujero negro prácticamente, ¿no? Bien, esto viene a decir que ¿cuánto tiempo se tarda en años? ¿Cuánto tiempo se tarda en años en volver desde los niveles actuales de inflación, los que tengamos, a un nivel normalizado de inflación? Aquí el estudio normalizado dice 3%, los bancos centrales tienen un 2%, pero a los efectos nos sirve, de tal manera que dice que si ahora mismo estamos en un periodo estuviéramos, un análisis de los años 70, en el 4%, volver a 3%, es decir, bajar en 100 puntos, tardaríamos año y medio aproximadamente. Pero esto se dispara en niveles de inflación actual, teóricos y reales, del 8%, tardaríamos en normalizar, insisto, según este estudio, esto no lo sacamos nosotros, en normalizar a tasas normales de inflación del 3% unos 10 años. No sé si será 10 años, 11 o 7, tampoco tendrá que ser subir de golpe y bajar de golpe, pero nos quedamos con la idea, que intuíamos por otro lado, que la inflación igual va a estar más tiempo del que se pensaba, ¿no? Y hay factores que así lo soportan. Ligado con esto, la política de tipos de interés. Ayer era la Reserva Federal, el fin de semana comentaba Lagarde temas al respecto. Los tipos de interés, estos son estimaciones de tipos de interés en Estados Unidos, Inglaterra y Europa, pues bueno, han subido, están subiendo, se mantendrán en niveles altos durante posiblemente más tiempo del que pensamos, más alto y más tiempo del que pensábamos. Está hablando de tipos de la Reserva Federal, leía esta mañana, en torno al 6% ya, ¿no?, en el cortísimo plazo. Vale, y esto lo contextualizamos, la parte que nos afecta, donde nosotros podemos influir en nuestras carteras. Entonces, esta es la foto, o el análisis, o la agrupación de nuestras carteras, de nuestros fondos, en 3 grupos, dependiendo de cómo la inflación y los tipos de interés afectan a los negocios que tenemos en cartera, y los hemos clasificado en aquellos generadores de inflación, o que la inflación nace de ellos,
y lo pueden, por definición lo pueden transmitir directamente los productos que venden, minas, ¿no? Cobres, petróleos. Una segunda categoría que son los que traspasan la inflación, que tienen cierta habilidad o no mucha dificultad en traspasar el precio de sus inputs al siguiente en la cadena de producción, consumidor final o intermedio, y la clasificación final es aquellos que la inflación les afecta muy negativamente, ¿no? Los afectados por la inflación. La cosa interesante o la cualidad, la característica interesante y valiosa que tienen nuestras carteras, este análisis no es nuevo de ahora, ya lo hicimos hace un año cuando empezó todo el ruido de la inflación y dijimos vamos a ver nuestra cartera en ese entorno, intuimos que nuestra cartera se comporta bien, vamos a ver, el 80%, más del 80% cae o en la primera o en la segunda categoría, por eso decimos que nuestra cartera soporta bien, lidia bien en un entorno inflacionista y de tipos de interés altos. Un ejemplo que se nos viene a la cabeza rápidamente por el lado de tipos de interés, las entidades financieras, los bancos. Es verdad que tienen que soportar costes que suben, que tienen que soportar coste de depósitos que suben, o que tendrán que subir, pero puede más la fuerza del activo que se reprecia por tipos de interés altos. Esto está dentro de traspasadores de inflación o beneficiarios de un entorno de tipos altos. Entonces, un mensaje yo creo que es valioso, es que aparte de una cartera como la nuestra ser una oportunidad pensado para los próximos años, desde el punto de vista del entorno actual, que es complicado y es adverso, una situación económica adversa, nuestra cartera tiene este perfil, decimos protegidos, de cierto sesgo de protección, ¿vale? El otro gran tema era la recesión que hemos puesto, la recesión no recesión, ¿no? Más esperada de la historia. ¿Cuántos análisis, cuántas proyecciones ha habido de caída del Producto Interior Bruto, del crecimiento a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel global? La realidad no la sabe nadie, la última expectativa que hay, esos son datos de enero, y las expectativas más recientes, las estimaciones más recientes no han variado mucho. Pues sí, el crecimiento económico, especialmente en la eurozona, en este año será 0,7, las estimaciones finales del año pasado eran caída, estamos por 0,7, y en 2024 el crecimiento a nivel global prácticamente es un año normal como otros años, crecimiento en torno al 3%. Bueno, esto nosotros le damos la validez, es sobre todo informativo, para posicionar que nuestra cartera, y esto sí que es valioso también en nuestra opinión, esto es para el fondo europeo, comparado con el mercado donde cotiza, el Stock 600, todas las empresas de Europa en sentido amplio, la estimación del crecimiento del beneficio por acción equivalente, es decir, de los beneficios. Si los beneficios de una empresa, el crecimiento en beneficios de una empresa, el beneficio de una empresa es un buen indicador de la rentabilidad a futuro de esa empresa que cotiza, que lo es, vaya por delante que lo es y lo subrayo, no es de extrañar y es coherente que una cartera como la nuestra, y en general de estilo valor, empresas a múltiplo barato, balances saneados y perspectivas de crecimiento, se comporte mejor y se esté comportando mejor, tanto en términos absolutos como relativos. Esto me lleva a cuando estuvimos con Peter Lynch, que él nos decía las empresas no son, te lo diga directamente, pues impacta más, ¿no? No son tickets de lotería, suben y bajan por algo, y ese algo son los beneficios empresariales, ¿no? Cuando uno se inicia y mira mercados financieros, yo creo que tomaría mejores decisiones en lugar de ponerse el gráfico del precio, ponerse el gráfico de los beneficios. Da mucha más información que el gráfico de precio. El gráfico de precio, si ha bajado o ha subido, no te dice nada, porque a futuro no hay correlación con lo que pasó en el pasado. Los beneficios sí.
Si tú coges una compañía con unos beneficios crecientes, algo raro tiene que pasar para que el precio no vaya detrás tarde o temprano. Nuestra cartera europea, y es muy similar para la ibérica y la microcaps, tiene unas tasas estimadas de crecimiento de su beneficio del 17,5% para este año, comparado con el mercado del 3%, y del año que viene del 11 y pico por ciento comparado con el 8% de mercado. Esto ha de sujetar, sirve de base para las valoraciones que veremos más adelante, para los múltiplos de las valoraciones que veremos adelante en nuestras carteras, ¿no? De hecho, esto posiblemente sea de los mensajes más importantes que queríamos transmitir. Entramos en valoración. Esto es Europa, no es ni siquiera nuestro fondo, es Bolsa Europea. Es una medida usual de ver la valoración y sencilla. Igual muy sencilla, es el múltiplo PER, es el número de veces que el beneficio está contenido en el precio. Una serie histórica suficientemente larga, unos 25 años, y vemos pues, básicamente que ahora mismo el mercado Europa, la bolsa europea está barata comparada con su historia, esto fue la gran crisis financiera, y comparado con su media, que está en torno a 15 veces, un poco lo establecido, ley no escrita, es que en torno a 15 veces el mercado está bien valorado, con muchísimos matices, pero nos sirve utilizar este lenguaje para entendernos. Estamos por debajo de esa media histórica. Mensaje: bolsa europea, en términos generales, sigue siendo una oportunidad, sin recomendarla, pero esto es objetivo, una oportunidad de mercado a largo plazo. Ha habido razones para que esto esté así. La guerra provocó un impacto mayúsculo en Europa por nuestra ultradependencia y nuestra mejorable planificación en la transición energética, que hizo que afloraran todas las debilidades que Europa tenía, en este caso la transición energética, la subida de precios del gas natural, con la referencia en Países Bajos, el TTF, en 350 euros megavatio hora, pues había empresas, tejido industrial, no solo centroeuropeo, a nivel europeo, pues en muchos de ellos no salía a cuenta producir, no salía a cuenta abrir las fábricas. Eso tuvo un impacto, lógicamente, muy negativo en Europa particularmente, ¿no? Eso explica, en una parte muy importante, esa infravaloración de Europa. Es interesante esta diapositiva, que soy capaz de explicarla bien. A nivel global, ¿no? Uno contextualiza la bolsa europea a nivel global y dentro de Europa diferentes países. Eso me lleva a unas cosas que decimos o cuando nos preguntan: ¿es momento de invertir en bolsa o no es momento? Pues depende, es que depende de verdad. Eso es como uno que le duele el estómago y va al médico en general, me da igual, el que sea. Bueno, pues será mejor ir al especialista que sabe más, ¿no?, de temas de estómago. Puedo hacer este símil. La bolsa depende, porque a nivel geográfico, como ponemos aquí, de derecha a izquierda están ordenados de más baratos a más caros los mercados por esta métrica que decíamos antes, esta del PER. Entonces es interesante fijarse en el rombito, si son capaces de verlo, los rombitos naranjas, es la valoración actual frente al cuadradito que es la media histórica. Tenemos mercados, cuanto más abajo, más barato está ahora, y cuanto más alejado de su media, pues más barato en términos relativos. Y tercero, esta foto en agregado, los que están más a la derecha están más baratos en términos relativos que los que están más a la izquierda. Vemos que Italia, FTSE, Reino Unido, IBEX 35 España, hablamos de IBEX 35, FTSE 250, zona euro, Eurostoxx, MSCI emergentes, Alemania, Europa en sentido amplio, Francia,
baratos históricamente en términos absolutos, relativos y contextualizado dentro del mundo de renta variable. Por eso la renta variable pues depende de donde quiera usted invertir. Y en el otro extremo tenemos Estados Unidos como la intuición te podía dictar, no podía ser de otra manera después de máximos consecutivos no solo en precios sino en valoración, y lo tenemos francamente desde el punto de vista objetivo pues en términos de valoración exigentes, es el S&P 500 en Estados Unidos. Eso es interesante para contextualizar que la bolsa pues hay que matizar, y se puede matizar más todavía, porque dentro de Europa, y esto es solo Europa, esta gráfica, la explicación es similar a la anterior, de derecha a izquierda, de más barato a más caro, y tenemos que los sectores más baratos, estando dentro de Europa, pues tampoco todo vale. Tampoco todo vale, y no es casualidad, como vamos a ver más adelante, que nosotros estamos en Europa, pero estamos en unos sectores sí y en otros sectores no. Coches, energía, generalmente eufemismo para decir que es petróleo, bancos, recursos básicos, materias primas, cobres, aceros, seguros, telecomunicaciones, están en la parte de la derecha, baratos a día de hoy y baratos en términos relativos, y en la parte de la izquierda del todo tenemos lujo, tecnología en múltiplos exigentes, altos, no van con nosotros, pero eso es un matiz importante. En Magallanes no tenemos nada en contra del lujo, de la tecnología, de ningún sector, no tenemos ni filias ni fobias, al único que tenemos una fobia significativa es a pagar caro. No nos gusta pagar caro, y a veces los sectores caros son tecnología, y a veces puede ser que los sectores caros sean energía, hoy no es el caso. Pero eso es importante matizarlo, y siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos. Si puedo usar esta expresión, somos agnósticos a la hora de invertir en sectores, nos da igual, lo que no nos da igual es lo que pagamos, porque queremos pagar barato. Y sucede que a veces tenemos compañías de gran capitalización, sucede a veces que tenemos compañías de pequeña capitalización, sucede que a veces tenemos coches y a veces no tenemos bancos, y ahora sí tenemos bancos. Depende de la valoración. Y otro de los mensajes significativos de nuestra forma de aproximarnos al mercado. Uno puede pensar que después de un año, o ya más de un año, de esta tipología de fondos como el nuestro, que lo ha hecho bien, o especialmente bien, nosotros desde el lanzamiento hemos tenido los altibajos, pero hemos tenido una rentabilidad, diría, más que aceptable, siempre por encima de índices, ahora mucho más con este cambio de paradigma de tipos de interés. Y esto lo intentamos explicar con esta gráfica de la izquierda. La línea negra es de forma muy, una reducción casi a lo absurdo, pero para que nos sirva a entender, en los últimos años, más de una década, la línea negra es el comportamiento relativo de estrategias asimilables a lo que hacemos nosotros, valor, ha estado muy denostado, muy fuera de moda, muy odiado, múltiplos bajos, bancos, materias primas, energía, coches, ¿no? Empresas intensivas en capital. ¿Quién lo ha hecho bien por el otro lado? Tecnología, lujo, marcas reconocidas, no quiero decir ninguna, pero marcas reconocidas que vemos en los supermercados, hasta unas valoraciones estratosféricas, y eso se ha visto en ese comportamiento en la línea negra. Cuanto más bajaba, quiere decir que estrategias valor frente a las otras estrategias pues lo hacían francamente mal, ¿no? Rescato lo que decía antes de los beneficios. Si los beneficios son un buen indicador del comportamiento de un valor, pues aquí para muestra tenemos un botón. La línea negra son los precios, la línea roja son lo mismo que he dicho, pero los beneficios. Y los beneficios de la tipología de compañías baratas, pues significativamente año tras año, lo hacían peor en términos relativos
que la estrategia o que los valores de crecimiento o de calidad o los que más gustaban en el mercado. Lo cual, cierto sentido, pero hay algo que cambia y exactamente coincide a raíz de COVID o desde COVID, con el cambio de políticas monetarias que vienen más tarde. Las compañías valor durante tanto tiempo tan odiadas empiezan a crecer más en términos absolutos y relativos que el otro tipo de compañías. Sin embargo, el mercado no lo reconoce o lo reconoce marginalmente. Aquí el efecto de tanto tiempo haciéndolo mal es tan apabullante que uno tiene que hacer un zoom, y aquí lo intentamos hacer, para ver que esto es reflejar el buen comportamiento de estrategias de valor del último año y medio, pero que es nada en comparación con todo lo que hay posiblemente por hacer, y no porque sí, por una reversión a la media, porque las cosas tienen que volver donde estaban, es porque se lo ganan a pulso, si puedo expresarlo así, porque el beneficio de estas empresas lo está haciendo bien y mejor. Es un mensaje, además, coherente con lo que vemos en nuestras carteras que les enseñaba antes. Vale, estas son, iba a decir, una muestra de las compañías que tenemos en cartera, prácticamente es la cartera. Nos hemos puesto a poner simbolitos y están prácticamente toda la cartera, Europa, Iberia y algo de microcaps. Tenemos 4 agrupaciones, como no podía ser de otra manera, en coherencia a todo lo que estábamos explicando, industriales europeas, con componente exportador, líderes en sus respectivos nichos donde operan, coches y componentes, Gestamp, Faurecia, Stellantis, Volkswagen, Renault, energía y recursos básicos, petróleo, materias primas, bancos y seguros, te voy a decir que es el 80-90% de la tipología de cartera que tenemos hoy. Esta cartera no la teníamos hace unos años y nada que ver cuando empezamos, y posiblemente tenga poco que ver dentro de unos años. Lo que sí que va a tener que ver es que la cartera que tengamos, por los valores que estén, el denominador común siempre será buen balance, crecimiento en beneficios y valoraciones atractivas. Eso no cambiará, los nombres cambiarán. Aquí hemos traído 5 casos de inversión que los voy a pasar, bueno, la idea no es desgranarlos, posiblemente poder hacerlo tal vez en preguntas, pero son ejemplos para que vean cómo pensamos. Stellantis, tercer mayor fabricante de coches del mundo, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Ram, Maserati, Alfa Romeo. Más del 20% en manos de la familia, por aquello de la alineación de intereses, son cosas que buscamos o que valoramos. De forma rápida, el potencial que tenemos es más de 150, bastante más que doblar, y dentro de la valoración que ponemos aquí como referencia, a lo mejor es un lenguaje que podemos entender prácticamente todos. La compañía, el valor total de la compañía es equivalente a su EBITDA de un año. Está una vez EBITDA, pasa un año y el beneficio operativo cubre el valor total de su empresa. Una empresa que nos gustan las empresas sin apuros financieros, pero esto es un extremo por el lado positivo. El 50% de la capitalización de Stellantis es caja en el balance. Es difícil que quiebre, muy difícil que quiebre por el lado financiero. Tenemos bancos, Unicredit es una de las referencias que hemos cogido, cotiza a menos de una vez el valor en libros. Una ley no escrita financiera de valoración, es la relación 1:10 entre el retorno de los fondos propios y el precio de valor contable. Es una compañía, un banco que está a 0,6 veces precio de valor contable cuando tiene una rentabilidad sobre los fondos propios de 10%. Esa relación 1:10 equivaldría de alguna manera, si la historia sirve de algo, y en financieras sirve bastante esta regla, no la aproximamos así la valoración, pero en aras de la simplicidad, una vez valor en libros te llevaría un potencial del 60-70%. Una compañía que los próximos 4 años, desde el 2022, va a recomprar
prácticamente va a recomprar y repartir en dividendos el 60% de su tamaño en bolsa. Gestamp, principal posición en el fondo ibérico, cotizando a menos de 4 veces el EBITDA, con una situación financiera muy desahogada, empresa familiar, 70%, familia Riveras, con un potencial del 70%, y Cementir es un líder mundial, compañía del microcaps en cemento blanco, con cerca de un 20% de cuota, empresa familiar con un 70% en manos de la familia Caltachirone, menos de 4 veces EBITDA, potencial del 75%. Bueno, son ejemplos de la tipología de compañías que tenemos en cartera. Y ya paso a los potenciales de la cartera y directamente iremos a preguntas concentradas, bueno, donde quieran ustedes, pero en esencia en temas relacionados con las carteras. En el Fondo Europeo un potencial del 60%, con una tesis o con unas hipótesis muy conservadoras, realmente conservadoras. Somos conscientes del momento económico complejo actual. Yo creo que ese disclaimer es importante hacerlo. Una excelente situación financiera que tiene especial valor en un entorno delicado, de tipos de interés alto. El 85% tiene una situación financiera de las compañías muy excelente, muy buena situación. El 20% de las compañías que tenemos en cartera tiene caja neta. El múltiplo son 10 veces, el múltiplo de flujo de caja. Entonces, si le diéramos la vuelta, podríamos tener un posible retorno esperado, un dato de retorno esperado a largo plazo, es un 10% que podríamos esperar invirtiendo a día de hoy a largo plazo en el Fondo Europeo, y con una retribución al accionista en forma de dividendo y recompra de acciones del 5%, que es algo realmente significativo en un entorno de inflaciones y de tipos como el actual. Esto es la ficha mensual. No me voy a parar en detallarlo, porque nosotros además no gestionamos en función de si queremos industriales, no industriales, y un país no, pero sí pone el acento que es coherente que las principales posiciones tengamos un coche, tengamos un banco, tengamos otro banco, una cementera y una química, ¿no? El caso de Iberia, el potencial es mayor, 70%, parte de las razones las decía al principio, la situación financiera también es solvente, sólida, robusta, valoración fundamental menos de 10 veces, 9 veces tenemos en este caso, y retribución al accionista en torno al 6%, que no es un dato baladí. Principales posiciones: Gestamp, papeleras EMAPA, conglomerado, papel y cemento, papelera Miquel y Costas, Ibersol Consumo, NOS, empresa de telecomunicaciones portuguesa. Y el fondo Microcaps, para terminar, un potencial de revalorización aún mayor, 75%, con una valoración de 8,5 veces, y una retribución al accionista vía dividendos y recompra de acciones también en torno al 6%. Igual, principales posiciones: industriales, distribución, farmacia, metales, Atalaya Mining es Río Tinto, Alminas de Río Tinto en Huelva, Ibersol, que se repite aquí. Bueno, la macro mueve los precios y genera oportunidades. Desde el punto de vista de la micro, lo importante es que no es de ahora, es de siempre, crecimiento en beneficios y las bajas valoraciones, que es donde nosotros nos centramos ahora y siempre. Por eso una cartera como la nuestra, estilo valor, es una oportunidad y además una protección por la particularidad que tiene cómo se comporta en el entorno inflacionista. Y por eso pensamos que el posicionamiento sigue siendo el adecuado, una cartera como la nuestra. Bien, pues yo ya he terminado. Ahora va a subir conmigo el resto del equipo de inversiones, los analistas, que los voy a ir presentando, y parte del equipo de relación con inversores, y atendemos a todas sus preguntas. Entonces, Santiago Domingo, Diogo Pimentel, Otto Kodolski en la parte de inversiones, y Mercedes Azpiroz y Arantxa Wong, que nos pasarán las preguntas que hayan hecho ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Iván, saben que pueden hacernos llegar sus preguntas al número de WhatsApp. Nosotros tenemos aquí algunas que ya nos han hecho llegar estos días por correo electrónico de cara a la conferencia. Hay muchas relacionadas con recesión e inflación que yo creo que han quedado respondidas con tu intervención. No sé si quieres añadir algo más, si no podemos pasar al resto de preguntas Pues yo creo que pasamos, como lo he desarrollado bastante y he consumido tiempo, lo pasamos, sí. Iván, has hablado de la bolsa europea y que en principio parece barata tanto en términos absolutos como en términos relativos. Pero, ¿se puede decir lo mismo de nuestro fondo? Nos preguntan que, dado lo mucho que ha subido últimamente, si nuestro fondo, nuestra cartera está barata, ¿es buen momento para invertir ahora? Llama la atención el potencial. Sí. ¿Puedes contarnos? ¿Llama la atención porque es alto? No, porque es bueno, bajo. Que llama la atención. ¿Por qué es bajo? O sea, porque ha bajado, no porque es bajo. Llama la atención a este, Vale. a este participante en particular, le llama la atención el 60% de potencial del Fondo Europeo. Bueno, pues, claro, si es buen momento ahora, después de ver el gráfico así, pues los horizontes temporales que se recomiendan, el recomendado, el que siempre hemos dicho, siempre hemos hablado de esos 5 o 7 años, ¿no? Entonces, si uno piensa, y debería pensar, uno que haga, debería pensar en horizontes temporales, a la hora de invertir en bolsa, da igual si es nuestro fondo o es otro fondo, la bolsa tiene un comportamiento en el corto plazo errático y no simétrico. El haber hecho ese 10% anual compuesto no ha sido un 10% todos los años, un 10%, un 10%, un 10%. Hemos tenido más 25 y hemos tenido menos 20 y ahora tenemos un 20 y hemos tenido más 8 y menos 7. Entonces, necesariamente está el factor tiempo y eso históricamente suelen ser 5 años. De hecho, si la bolsa la miras en periodos de 5 años o 10 años, en 10 años hicimos un análisis no hace mucho, bueno, ahora pasa el tiempo, sí, hace tiempo, sí. La anatomía de la bolsa, cuando uno mide la bolsa de 10 en 10 años y solo ve la bolsa cada 10 años, no hay un año de registro negativo. 10 años contra 10 años, nunca baja. Si uno lo mira año a año, hay subidas y casi tantas subidas como bajadas. Si uno lo mira segundo a segundo, pues es una locura. Entonces, en un horizonte temporal de 5 años, tenemos un potencial del 60%. Y si nuestra historia sirve de algo, que yo creo que sirve, esos potenciales que hemos ido anunciando, en el plazo que hemos, en estos 8 años, se han ido cumpliendo. Yo creo que es un momento adecuado para invertir con ese horizonte temporal en 5 años. Si el horizonte temporal son 5 meses, pues no. Pero no en este nivel, y diría lo mismo en mínimos. Si el horizonte temporal es los próximos meses, tampoco lo recomendaría. Y el potencial, el potencial del 60%, yo sinceramente creo que yo lo valoro como un buen potencial, un 60%. Quiero repetir y enfatizar lo que hemos comentado antes, que está basado en unas hipótesis de los valores con los que hablamos las compañías muy conservador. Muy conservador es que las estimaciones que siempre tienen un sesgo positivo de los equipos directivos, el sesgo positivo natural, las cosas siempre van a ir a mejor, nosotros le bajamos el volumen y lo atenuamos y aún así nos sale este potencial. O sea, es un potencial que tiene un valor de seguridad en ese sentido. Gracias. Otra pregunta. Hablabas que una parte importante de la cartera estaba protegida contra la inflación. Nos piden si puedes dar más detalles, qué empresas serían, qué sectores se podrían evitar. ¿Qué sectores? Se deberían evitar. Ya. Bueno, hemos adelantado algunos, los generadores, o que en ellos está el origen, no es que ellos lo fabriquen la inflación, viene dado por la oferta y la demanda, en petróleos, en materias primas, en cobre, esos son naturales, ¿no? En aquellos que tienen habilidad en trasladar, hemos visto por ejemplo el caso de cemento. Cemento es una tipología de sector, de industria, que ha demostrado una habilidad
fuerte habilidad para traspasar precios y más que compensar los incrementos de costes que han sido altos por consumo de energía. Grandes superficies, distribuidores, supermercado, ¿no? Carrefour, tiene cierta habilidad para trasladar el precio al consumidor final. Sectores, no sé, diría sectores a evitar, sectores que están un poco contra la espada y la pared, sectores regulados que las tarifas no pueden subir, entonces ahí dependes del volumen. Nosotros tenemos AENA, las tarifas por definición, por ley están reguladas, no pueden subir, bueno, tienes inflación, la habilidad tuya está en los costes, cómo deficiente eres y qué volumen, porque las ventas son precio y volumen, por ahí se puede salvar. Y luego cosas a evitar, claro, de bolsa en general hay cosas con más riesgo que otras. Otros activos, la renta fija es un activo que yo personalmente como inversión evitaría. Como aparcamiento de liquidez en los próximos meses al 3, 3,5, 4, pues oye. Pero conceptualmente como inversión a largo plazo, la rentabilidad no puede subir precios, no refleja la inflación. Dentro de 10 años, cuando te venza el bono X, pues vas a perder poder adquisitivo, ¿no? En el extremo de qué cosas evitar. Gracias. Nos preguntan sobre la afición o sobre lo que nos atraen las empresas familiares a la hora de seleccionar compañías para nuestras carteras. Las empresas familiares lo que tienen es el concepto de la alineación de intereses. Una empresa familiar, y especialmente, también este matiz es importante, si está gestionada por la familia o las directrices del equipo directivo, es decir, que si el dueño y el gestor están alineados, la empresa tiende a ir bien, y si tiende a ir bien el resto de minoritarios, porque nosotros al final podemos tener una participación muy elevada en determinadas compañías, pero somos minoritarios, nosotros no somos dueños de las empresas, y eso es una cosa que está bien. A la vez que estos dueños, que suelen ser empresas familiares, hacen lo mejor por su patrimonio, que es su empresa, está haciendo lo mejor por ti sin la necesidad ni ganas de conocerte. Ese es el concepto. Luego hay algunas salvedades y algunas cosas. Pero la idea de empresa familiar es esto. No es una cosa que busquemos es proceso. Solo queremos empresas familiares. No. Empresas que no son familiares, pero también lo hacen bien. Pero si es familiar, es verdad que tiene unos grados más de valor para nosotros. Perfecto. Tenemos alguna pregunta sobre el tamaño de las estrategias. ¿Cuál podría ser la capacidad máxima si hay intención de cerrar algún fondo como el European? Bueno, el tamaño, siempre desde que nacimos, y Blanca siempre lo comenta, hemos sido muy estrictos, tengo que decir, porque va en contra de la filosofía de proceso que nosotros aplicamos, poder invertir sin restricciones, y eso te lleva a tener una restricción, que es el tamaño. Si quieres invertir en determinadas compañías medianas o pequeñas, pues el tamaño es importante. El fondo Microcaps está cerrado. Su tamaño eran 100 y está en más de 100. El fondo ibérico se cerró en su momento en 500 millones. Con todo lo que hemos hablado de España, el fondo se volvió a abrir porque bajó. Y en Europa, que es la parte mollar de la cantidad de los activos que gestionamos, del patrimonio que gestionamos, hablábamos al principio, cuando empezamos hace 8 años, de los 2.500 millones del fondo. Hoy el fondo ha doblado y el mercado es un 60 o un 50% más grande. 2.500, 3.000 o 3.500, lo que no va a ser es un fondo de 10.000 ni de 5.000. Todavía no estamos ahí. Relacionado con esto, nos preguntan si tenemos pensado lanzar algún fondo, alguna estrategia nueva fuera de Europa. No. Si estamos cómodos y si encontramos suficientes oportunidades de inversión en Europa. No. Pues sí. Y esto sí que lo puedo desarrollar un poco más. Es que Europa, con lo que hemos desarrollado antes, yo creo que el sitio a nivel global, excluyendo emergentes, que no somos expertos en emergentes, yo creo que es el sitio a mirar. El sitio a mirar sectores, a mirar ideas
y hay muchas ideas cotizando en Europa muy atractivas. No hay necesidad de irse fuera como podía haber habido años atrás. Hoy no es el caso y nosotros tenemos un pipeline de ideas realmente amplio, de ideas basadas en Europa. Luego también está la cosa de dónde estás basado y dónde vendes. Puedes estar basado en Europa y vendes en todo el mundo o fuera de Europa. Eso en España pasa. La cartera está basada en España, pero son prácticamente todas exportadoras. Pero eso es otro tema. No hay idea de sacar otros fondos. Gracias. Tenemos varias preguntas sobre el sector del automóvil. Sí. Es un sector que está barato, pero si tenemos en cuenta las inversiones necesarias para la transición al coche eléctrico, podría ser una trampa de inversión. Hay algún riesgo por la entrada de Tesla. Tenemos ya en cartera Renault, Volkswagen, porque es necesario Stellantis, no es demasiada exposición en el sector autos. Bueno, no es demasiada exposición para nuestro entender. Nosotros, abro un paréntesis ahí por exposiciones, temáticas o valores que identificamos que entran dentro de una temática, pues nosotros nos vamos a buscar, pues ahora toca hacer industriales en el norte de Europa, y ahora toca pequeñas compañías. La selección de valores o la identificación de valores nos lleva a determinados temas u áreas geográficas. Entonces, coches, igual que en otros sectores, no tenemos exposiciones más allá de 12, 15% como mucho. Y eso nos limita o nos pone, sí, es un límite, es un control de riesgo, por si acaso la tesis de los coches pues no sale como nosotros esperamos. Entonces la exposición no es excesiva desde el punto de vista de riesgos. El riesgo de transición tecnológica, que lo hay porque hasta cierto punto está afectando al envejecimiento, a las decisiones que tenemos, ¿no? A la hora de, yo creo que casi todos o muchos, estaremos en la tesitura de me tengo que comprar un coche, ¿qué coche me compro? ¿De diésel, híbrido? ¿De cómo? Ni los políticos lo tienen del todo claro, que son los que... ¿no? La semana pasada teníamos la noticia que Alemania e Italia se repensaban lo del tema que en 2035 no se vende ni un solo coche, prohibido vender un coche de combustión interna, ni siquiera mixtos, ¿no? Híbridos. Es verdad que el matiz era que se podía utilizar gasolina sintética. Bueno, son cosas que empiezan a cambiar. La transición tecnológica, igual que la energética en Europa, pues es mejorable. Eso está parando o ralentizando la necesidad, que es a lo que quiero ir, de renovar el parque de coches que estamos en España en 14 años, ha doblado los últimos 20 años, y 2 de cada 3 coches, si mal no recuerdo, tienen más de 10 años. Eso no es... hay un factor que eso lo ralentiza, que es la transición, y hay otro factor que ha sido, y aquí nosotros es donde se nos apoya más la tesis, todo, y que dentro de la transición los coches que tenemos no solo lo están sobrellevando bien, sino que están aprovechando las oportunidades, pero hay un factor de fondo, y es que no se han podido vender coches que la demanda pedía, independientemente de la tecnología, porque no venían, porque había una carestía de piezas, ha habido una crisis de chips, fruto de los cuellos de botella, durante y después, que ha durado hasta hace poco, con la reapertura de China, la inmovilización o la de puertos y de transporte que ha afectado a componentes. Eso ha hecho que los coches no se puedan vender, listas de espera de varios meses. Eso ahora que se está aliviando hace que se reactive y que los volúmenes vuelvan. Somos positivos en volúmenes. Se van a vender, y en datos de enero que estamos viendo, se están vendiendo más coches eléctricos, híbridos y también de combustión interna se están vendiendo. Entonces, nuestra tesis es de recuperación cíclica porque hay una demanda estancada casi independientemente o independientemente en algunos nichos de la tecnología. Podemos elaborar alguna tesis, bueno, Stellantis hemos hablado de ella. Volkswagen, ¿quieres comentar Volkswagen, por ejemplo? Vale. Sí. Volkswagen, que como habéis visto, justo el viernes pasado ha dado su guidance para 2023 y que ha estado muy por encima de las estimaciones de los analistas y que ha subido, ha reaccionado muy positivamente y es un caso de valoración que nosotros casi consideramos
extremo, ¿no? Porque yo lo que añadiría a lo que ha comentado Iván, está claro que hay una transición, está claro que estas compañías están invirtiendo, pero llevan ya varios años invirtiendo en esto y muchas de ellas ya han pasado el pico del CAPEX o están justo en ello. Y actualmente siguen generando muchísima caja y por eso la valoración es casi absurda, porque en el caso de Volkswagen, que es y podríamos decir el mismo para Renault, el market cap actual son 83, 84 mil millones y solo la participación que tienen en Porsche, que han hecho el IPO el año pasado, vale 77 mil millones. Luego tiene la participación en Traton, en la parte de los camiones, que son otros 7 mil millones. Entonces, en estos dos activos ya tenemos el market cap actual de Volkswagen, ¿no? Y luego habría que sumar aquí una posición de caja neta de 35, 40 millones, mil millones, que es cuánto esperan terminar el año de 2023. Luego esto sí compensaría un tema de pensiones híbrido, entonces se netearían, pero luego tenemos todo lo que es la financiera, que vale 40 mil millones a valor en libro, las joint ventures en China, que valen 20 mil millones, y nos llevamos todas las otras marcas y marcas tan potentes como Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Entonces, claro, aquí solo en eso hay un potencial de más de doblar cuando el mercado se reafirme o entienda la capacidad de generación de caja. En el año 2021, con las cadenas de suministro o con un impacto muy fuerte, la compañía ha generado más de 10 mil millones. El año pasado ha generado 5 mil millones de flujo de caja, lo que se queda para los accionistas, y este año se espera que vuelvan a generar más de 10 mil millones en un periodo en que tienen que afrontar estas inversiones para la transición eléctrica y que lo están haciendo, pero no hay que olvidar que del otro lado hay la parte de los motores de combustión, que como mínimo se van a seguir vendiendo hasta 2035 en Europa, otras geografías se seguirán vendiendo, y donde aquí el CAPEX o las necesidades de inversión son muy limitadas. Aquí prácticamente ya no van a invertir, entonces son activos que van a generar muchísima caja con niveles de inversión muy bajos. Antes de seguir hablando de compañías, que hay algunas más preguntas de compañías, nos preguntan si podríais hablar de alguna idea que se nos haya complicado en alguna de las carteras y desarrollar un poco qué es lo que hacemos en un caso así. Pues ideas, voy a decir que lo normal es que se nos compliquen, no, pero suele ocurrir que muchas no salen como uno espera, ¿no? Por eso que esto no es una línea recta, ¿no? Cuando invertimos en algún valor, pues siempre sigue cayendo un poco más, lo importante es el medio o largo plazo y que la tesis esté bien. Entonces, nos ha pasado con muchos sectores y muchos valores. Ahora actualmente, alguna cartera con estas rentabilidades, pues hay poca nota discordante, pero sí que hay alguna. Por ejemplo, una posición que nos está yendo en contra es la aseguradora Línea Directa. Línea Directa la tenemos en el fondo ibérico, ¿no? En el fondo de bolsa española y portuguesa, nos pesa 2%, ¿no? Aproximadamente. Y vamos perdiendo un 25%. No es dramático. Hemos vivido posiciones de menos 80s y 90s casi, que luego hemos recuperado. Entonces, ¿qué hacemos? Cosas que tienen que salir, algunas cosas salen bien a la primera, otras tardan más y otras cuesta bastante más, y eso es así, y lo que hay que ver es por qué y cómo la gestionamos. Entonces, el por qué, si en el por qué no somos capaces de entender cómo eso ha ido así, tenemos un problema, entonces la decisión a lo mejor es venderla, dejarla de lado. Si no somos capaces de entenderlo, generalmente o hay una situación de problema financiero, nuestra obsesión por los balances hace que eso lo mitiguemos. En este caso ha sido la situación concretamente que comentábamos de entorno económico de inflaciones altas. Línea Directa es un modelo de negocio directo
sin intermediación, sin agentes, sin persona, es antiguamente el teléfono, sigue habiendo teléfono, y online. Eso les genera una ventaja competitiva frente al modelo de negocios de agente, porque se ahorra todo ese gasto de personal. Eso, per se, es un modelo de negocio con esa ventaja competitiva que reinvierte, y esta es la clave de por qué lo compramos y la razón de por qué hemos sufrido, uno aprende, ese dinero lo reinvierte para bajar el precio de la póliza al asegurado, lo cual siempre puede ofrecer la tarifa más barata. Prácticamente ha sido el operador de tarifa más barata en el mercado. En un entorno de inflación casi inexistente, moderada o de deflación, tú puedes bajar constantemente el precio, reinviertes lo que te ahorras en la red de agentes en el precio. Reinvertir significa poner una tarifa barata. El problema viene por el lado de gastos, de siniestros, de talleres, que en un entorno donde no hay una inflación y eso no sube, no pasa nada. En un entorno donde la inflación se dispara y el coste de la reparación se dispara, el coste de los talleres se dispara, y tu precio, tú estás señalizado como el más competitivo, hay un problema de márgenes ahí. Hay un problema de márgenes. Junto con que el tráfico se ha recuperado. Post-COVID ha habido una recuperación de tráfico totalmente exponencial. Más tráfico, más accidentes, más reparaciones. Eso ha hecho que los márgenes se hayan visto muy afectados. Y para añadirles más problemas encima, ha habido una guerra, la enésima guerra del sector autos, de pólizas de automóvil, liderada por grupos grandes que tienen muchos seguros, muchas ramas, y pueden compensar, porque aquí la esencia es ganar cuota de mercado, y alguna aseguradora que al no estar cotizada en bolsa no publica números y puede poner los precios pues, que le convengan. Esa ha sido una tormenta perfecta que explica que en línea directa nosotros perdamos ese 25-26%, si mal no recuerdo. Entonces, lo importante es entender el porqué, y dos, si esto es temporal o es para toda la vida. Y entendemos, y hay razones para pensar así, que es circunstancial. Circunstancial tampoco significa que va a durar un día. Circunstancial es que ha estado durando unos trimestres. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué nos transmiten las empresas, ellos y otros? Pues es importante hablar con otros también. Es que nadie se quiere hacer daño en el sector del automóvil, en el ramo del automóvil, del seguro del automóvil, y los precios empiezan a subir. Somos consumidores, todos obligatoriamente tenemos póliza de seguro en automóvil, y vendrán subidas en este, claro, esto no sé si es una noticia buena o mala, pero vendrán subidas. Para nuestras posiciones es buena. Entonces vendrán subidas necesariamente, no guerra parece que se ha atenuado. Entonces lo entendemos, vemos que es circunstancial, vemos que el balance es sólido, vemos que el compromiso de devolver el dinero a los accionistas vía dividendos está ahí, vemos que la compañía tiene un componente de estructura o de propiedad familiar, es importante, tiene dueño y tiene dueños significativos, y esa es una de las compañías que yo creo que señalaríamos, ¿no? Ahora donde estamos pasando dificultades particulares en ese valor, pero que no compromete la rentabilidad del fondo. El fondo va más 12%. ¿no? Perdona, Arantxa, pero ya que creo que viene relacionado con esto, ¿nos puedes desarrollar un poco cómo asignáis los pesos a las posiciones en la cartera? Hablar un poco de la asignación de pesos, de la rotación, de la limitación de pesos sectoriales también. Vale. Pues la asignación de pesos... La asignación de pesos está relacionada con la gestión de los riesgos. Entonces, no es una norma que tengamos escrita internamente, pero esto es fruto de la experiencia. A nivel valor por valor, no estamos cómodos con posiciones más allá del 5 o 6%, por la asimetría de la recuperación de pérdidas potenciales. Si uno se va a un 10% y tiene una pérdida mayúscula, y mayúscula es de un 70, un 80%, pues sobre un peso de 10, levantar una pérdida del 80%, 8 puntos porcentuales, es costoso. ¿no? Todo el mundo visualiza que
levantar una pérdida del 50% no es hacer un 50%, es tener que doblar, ¿no? Y eso es una asimetría en los temas, en la asignación de pesos porcentual y la recuperación de la pérdida. Eso nos lleva a que modulemos en pesos de 5%, y a nivel sectorial igual, porque en alguna tesis eso aplica, porque es que en las tesis, tanto sectoriales como de valores, podemos estar equivocados, porque pasan cosas. Un COVID, una guerra, conflicto de tarifas, materias primas que caen, y tú puedes tener, y de hecho tenemos modelos de valoración con 27 puntos, y en ninguno ponemos, modulamos esto, igual puede haber una guerra. Claro, no. Igual esto se prohíbe en un mercado, esas cosas. Entonces, como eso ex ante no lo sabes, la forma de aminorar ese riesgo posible es a través de los pesos en cartera, es decir, no yéndonos a pesos que nos hagan temáticos. En coche nos gustan, está relacionado con la pregunta que hacían antes, que era muy interesante, nos gustan, pero somos conscientes que hay un riesgo, o sea, no decimos, no, está todo perfecto, 100% coches. Tesla se equivoca y Stellantis acierta. No, uno acierta, otro se equivoca, y lo que vemos es que en Stellantis hay una valoración extrema. Una vez el EBITDA, eso es extremo, eso no es discutible. Pero a lo mejor tarda más en producirse, a lo mejor, oye, igual nos equivocamos, pues bueno, pues lo limitamos en el peso, no nos comprometemos a tener el 80% en coches. Como no tuvimos el 80 o el 60 o el 40% en materias primas, como no tuvimos el 40 o 50% en barcos, y como no hemos tenido el 40 o 50% en bancos con N ahora, ¿no? Pues así modulamos los pesos y cuando cartera. aceptamos, somos muy estrictos en limitar, en que no sobrepase ese peso que tenemos. Cuando acertamos y una posición, un valor se aprecia mucho, Sí. Y llega al 5%, o el peso de una industria, de un sector, de un tema, con el comportamiento de las compañías. Sí, una de las, no se puede hablar de claves, a los secretos, no, es ser disciplinados. La disciplina de, oye, precio objetivo, lo estamos teniendo con algunos valores en cartera ahora. Llevan con nosotros años, nos han dado alegrías, y es el momento de decirles adiós. Suena así muy romántico, pero es disciplina, y se les da salida, o se modula el peso, si nos vamos de riesgo, se modula el peso, y si se llega a precio objetivo, ahí da igual el peso. La prioridad es que salga, porque se llega a precio objetivo, y ahora lo estamos haciendo con algunos valores. Sí. Por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, los barcos con R, ¿no? Los barcos era una tesis que hemos tenido, ha tenido su tiempo de maduración, y tenemos un barco ahora de varios que teníamos. Pues eso es un ejemplo. Las tesis han funcionado, no han funcionado, pero esto es así, y no hay que perder mucho el tiempo. Digo, nosotros internamente, cuando el ritmo de sucesión de la tesis, uno compra barato, tiene los mimbres para que financieramente las compañías que compran son sólidas, no te quiebren, porque lo que suele ocurrir, lo normal que ocurra es que la tesis se produzca o se realice en el momento que no pensabas y que tarde más, y entonces para aguantar necesitas un balance saneado. La tesis de los barcos, a raíz de COVID, por aquellos de transporte de mercancías, ¿no?, a través de contenedores, Maersk funcionó, y petroleras funcionaron a raíz del conflicto bélico. Afloraron las debilidades del caso de inversión, o fortalezas del caso de inversión, y nos fueron bien, y ahora tenemos todavía alguna posición, pero nada comparado con la exposición significativa que teníamos entonces, ¿no? Vuelvo a bancos con N. Nos comentan que hace un tiempo comentabas que era un sector que no te gustaba, que huías de él. ¿Qué ha cambiado para que los tengamos ahora en cartera, y qué potencial, qué recorrido vemos? Pues podemos comentar algún caso más, aparte de Unicrédito, pero está muy bien eso de que no me gustaba, yo huía de él. Yo quiero insistir, que a lo mejor porque me expresaría mal, o a lo mejor, seguro, no me gustaba la valoración, no me gustaba, el balance era horrendo, el balance de los bancos, el nivel de capitalización de los bancos han estado en riesgo de quiebra permanente durante una década o más.
Por eso no hemos tenido bancos, pero yo vengo de la banca, mi mujer viene de la banca, oye, y gracias a la banca pues estamos aquí algunos. Pero es que no era una inversión, no era una buena inversión, no era invertible. No era invertible porque, por muy barato que pareciera, esto es un ejemplo de trampa de valoración. Los bancos cotizaban a una fracción del valor en libros, al 10%, al 20%, sí, está regalado, ya, pero te estás comprando una bomba, porque los balances estaban, algunos de ellos, o muchos en muy mal estado. De hecho, han desaparecido muchos bancos, había más de 100 instituciones financieras en España. ¿Cuántas hay ahora? Menos de 10. El otro día dije 3 o 4 y resulta que 4, 5, 6, menos de 10, de 100 y pico. Entonces, eso es lo que no nos gustaba y evitábamos esa trampa de valoración. ¿Desarrollamos algún caso más o de algún banco? ¿Queréis hablar de algún banco? Commerzbank. ¿Commerzbank? Sí. Venga. ¿Sí? Como sabéis, hemos empezado bancos, como dice, en 2 tramos. Empezamos con los bancos, digamos, que tenían el modelo más asentado, como el caso en Europa, ING. En España empezamos con Bankinter, porque llegó el momento que solvencia ya no nos preocupaba. Tenían los bancos unos ratios de capital por encima del 12-13%, muy por encima por lo legalmente establecido. Y luego la rentabilidad de estos negocios ya en sí era muy alto, tanto de Bankinter como de ING. Unos meses más tarde, pues vimos que... Perdón, un segundo. Que no era problema la solvencia en sí, que Commerzbank tenía solvencia ratios de capital por 2 dígitos, donde todavía estaban flojos era la rentabilidad del negocio, que solo conseguían unos ROEs del 5, por debajo del 5%. Vimos que hubo un cambio de management y era la misión de ese management de poner los ROEs pues, más altos. Entonces, en ese momento vimos un banco, el segundo banco mayor de Alemania, que tenía 2 patas, tenía 11 millones de clientes en parte de clientes, de minorista, y luego es el banco del Mittelstand alemán. Digamos que el Mittelstand quiere decir las pymes, trabaja con 30.000 empresas corporativas. Entonces vimos que tiene una fuerza muy importante. La cuestión era bajar los costes y justo es lo que vimos con este management. Entonces estos en el 2021, así en verano, pusieron un ambicioso plan de recorte de costes, eso se traducía en reducción de plantilla, reducción de oficinas, y vimos que esto, como la pata que más nos preocupaba siempre en nuestra manera de ver las compañías, la solvencia, no estaba en peligro, estaba por encima del 12-13%, entonces pudimos encontrar un banco a 0,3 veces valor en libro y solo faltaba que este management, que tenía un plan creíble, podía incrementar la rentabilidad. Justo eso está pasando. Encima teníamos la palanca, que cuando compramos los bancos era una opción gratis, la de la subida de tipos. Commerzbank justo es el banco que más se beneficia de la subida de tipos. La parte de margen de intereses les pesa más del 60% en el negocio. Entonces, para que lo veamos más claro, el año pasado la parte de margen de intereses subía en el 2022 contra el 21 más del 30%. Y en el cuarto trimestre, 22 versus cuarto trimestre 21, por encima del 50%. Digamos, vemos el momento de la subida de tipos. Pues todo va muy bien. El banco ya gana dinero, ha ganado en el año pasado 1.400 millones. Para este año ven un incremento del 30% y ya empiezan a pagar dividendos. Una cosa impensable hace 2-3 años. Y si siguen así a este ritmo, pues ya cumplen este año los targets que tenían para 2004, me parece.
Entonces ya incluso nos esperamos un retorno al accionista no solo en forma de dividendo, sino en forma de recompra de acciones. Gracias. Tenemos varias preguntas sobre microcaps. Vale. Hay algunas preguntas que tienen que ver con el comportamiento del microcaps, con lo que se puede esperar del microcaps, y luego hay algunas también sobre algunas compañías de la cartera, que a lo mejor podéis desarrollar un poco. Vale. Sol, Sí. Venga. Orsero. Vale. Pues, a ver, la rentabilidad yo creo que es que claro, lo he dicho antes, pero vamos, que es satisfactoria, es buena, es un 6% anual compuesto, un 40% en 6 años que vamos a hacer ahora, contextualizado en el entorno que ha habido el microcaps, que hay que ponerlo en valor. Y ha habido un fenómeno que nos ha pasado, que lo esbozaba un poco, no lo desarrollé, pero ahora que preguntan, pues lo desarrollamos. En el microcaps hemos tenido un ritmo de OPAs, de ofertas sobre compañías que finalmente han sido excluidas, realmente alto. Yo nunca lo he visto en mi carrera profesional, salvo ahora, del orden del 25%. Casi 15 valores, entre 13 y 15 valores del fondo han sido opados no llega ni a 6 años, vamos a hacer 6 años ahora, son 2-3 OPAs al año. Entonces uno dice, ostras, pues es una reivindicación que estábamos en lo cierto, una validación más que reivindicación de que estamos en lo cierto lanzando este fondo, son empresas realmente baratas y buenas, tanto que nos las opan, bien, pero es agridulce. La parte más agria es que, claro, te las sopan a unos precios que no son no es su valor real es más alto, ¿no? Y lo uno un poco con lo que comentábamos antes de las empresas familiares. Las empresas familiares nos gustan, están bien, lo he explicado antes, pero hemos observado y hemos aprendido que a veces, pues en situaciones extraordinarias o excepcionales de mercado, un COVID, donde lleva las valoraciones a niveles ridículamente bajos, esas familias, esos dueños de esas empresas que las conocen, las excluyen de cotización, pagando un precio del momento más una prima, que no es nuestra valoración. Entonces, hemos tenido un drenaje que no recuperaremos nunca, y lo llegamos a estimar, de rentabilidad en el microcaps de ese aproximadamente 25%, es que es un cuarto del fondo, que fue opado a unos precios inferiores a los nuestros, que nos ha costado alrededor del 15-18% de rentabilidad. Ese 15-18% de rentabilidad pues hubiera significado, en lugar de ese 6%, pues un 7, un 8% anual compuesto, o un 60 y tantos % de rentabilidad. La rentabilidad es buena y es meritoria, pero hubiera significado esto. Esto no es, la rentabilidad está bien, pero mira lo que podemos haber ganado. No es el mensaje, no es ese, es la particularidad de las OPAs. Entonces, ¿qué hacemos para arreglar esto? Pues, bueno, primero aprenderlo, meternos en la cabeza. Las hemos luchado, muchas de estas ofertas las hemos luchado frente a reguladores, y gestionarlas más activamente, ¿no? Cuando estas compañías caen muy por debajo de su valor objetivo, pues intentar reponderarlas, ¿no? Porque si viene una eventual compra, pues podemos ganarle, ¿no? ¿Ideas? ¿Sol? También por Orsero, si podrías comentar un poco. ¿Hablas de Sol, Santi? ¿Sí? Pues Sol es la mayor posición que tenemos en el fondo Microcaps y se dedica principalmente a la producción, distribución y venta de gases medicinales y de gases industriales. Al final son los gases que se utilizan en los procesos industriales que vemos en tantas industrias alrededor nuestro. Para que se hagan una idea, por ejemplo, el oxígeno, el 60% de su coste es energía, por lo tanto se pueden imaginar lo complicado que ha sido el año para esta parte, pero es que compañías como Sol son capaces de traspasar ese incremento en los costes de las materias primas. Por ejemplo, en su segmento de gases industriales y medicinales, que es alrededor del 50%
de la compañía, sus ventas han crecido en los primeros 9 meses en torno al 40%, del cual un 30% es incremento de precios, que nos muestra que es capaz de pasarlos, y un 10% es volúmenes, porque es un segmento que crece. Al final tiene una parte cíclica y una parte, digamos, menos cíclica, como es la parte medicinal, en la cual dependes pues, del envejecimiento, del número de operaciones, etcétera, etcétera. Eso sería el 50% de Sol, que donde también compite muy directamente con los grandes jugadores como Air Liquide, como Linde, etcétera, etcétera, que son vistos como referentes en el mercado y con mucho crecimiento, como sus cifras muestran. Y luego tiene otra parte, que es la parte más de cuidado en casa, ellos lo llaman home care, donde ofrecen terapias también basadas en estos gases, como es el oxígeno, luego también para problemas de sueño, etcétera, etcétera, y donde ofrecen un servicio, una atención más especializada y donde tienen un 20% de cuota de mercado en Italia y donde obtienen incluso mejores márgenes que en las otras partes. Una tendencia, una vez más, que también crece. Todo esto, todo el conglomerado de Sol, que capitaliza pues, por encima de 1 o 2 billones, lo que nos muestra es el tipo de compañía que es, ¿no? Lo asentada que está y cómo, a pesar de luchar contra grandes compañías, siendo un mercado oligopolístico, ellos son capaces de encontrar su nicho, de crecer y de mejorar márgenes, aproximándose mucho a los de los grandes jugadores, controlada por la familia Noni, sobre todo Fumagalli, que tiene más del 60%, sin apenas deuda, en torno a una vez deuda neta EBITDA y cotizando en torno a unas 8 veces EBITDA, con oportunidades también de crecimiento en todos sus mercados. Nos ofrece una compañía que ya entramos hace varios años y donde ganamos bastante dinero, pero conforme vamos actualizando y acompañándolos, porque las compañías son entes dinámicos en esta consecución de los resultados de crecimiento, de mejora de márgenes, seguimos viéndole potencial para mantenerlo en cartera y ojalá seguir esta senda de buena rentabilidad. ¿Desarrollamos? ¿Da tiempo para alguna más? Pues tenemos, si queréis desarrollar otra del Orsero. Vale, Orsero también es otra de las mayores posiciones que tenemos en el fondo Microcaps y es el mayor distribuidor de fruta de sur de Europa, donde están presentes en 4 mercados, Italia, donde son los líderes absolutos, y luego Francia, Iberia, Francia, España y Portugal, donde tienen importantes posiciones competitivas y donde son los consolidadores del mercado. A cada año van comprando pequeñas compañías y reforzando su cuota de mercado. Justo el año pasado han comprado 2 importantes compañías en Francia, son detenidos por la familia Orsero, que tiene como un 32% de cuota de participación, y la principal ventaja competitiva que tiene esta compañía es que tiene dos unidades principales. La primera es la distribución de fruta y la segunda es el transporte marítimo, ¿no? Es que están verticalmente integrados para la mayoría de sus productos. Tienen 5 reefers, son estos barcos de transporte a temperatura controlada. 4 son suyos y 1 alquilado, que les permite traer fruta principalmente de América Latina, y que muy pocos jugadores tienen esta capacidad de ofrecer un producto controlado. Es una compañía que cotiza a múltiplos que de nuestro punto de vista son ridículos, 5 veces EV/EBITDA, cuando vemos que el sector se está consolidando y las operaciones de consolidación se han pasado a más de 10 veces EV/EBITDA. Y también aquí hay un gran jugador, su mayor competidor o la compañía más parecida es Total Produce, que es una Orsero del norte de Europa, y que al final lo que tendría sentido dentro, no sé si de un mes o 5 años, es que las dos se acaben fusionando y consigan constituir el líder de distribución en Europa. Mientras eso no pase, es una compañía que genera una rentabilidad de 12% al año de generación de caja, y entonces estamos muy tranquilos aquí en esta posición. Gracias. Por último, por sectores, nos preguntaban también si vemos oportunidades en el sector inmobiliario, teniendo en cuenta el entorno de inflación y tipos de interés al alza en el que estamos. Pues mira, inmobiliario es un sector desde el punto de vista cotizado, porque claro, no desde el punto de vista de inversión directa. Desde el punto de vista cotizado estamos viendo
Es una cosa que estamos viendo realmente, estamos analizando porque hay una disparidad muy grande entre el precio de cotización y las valoraciones de los valoradores, no doy nombres, pero vamos, hay 3 o 4 valoradores. En el sentido que la valoración está muy por encima del precio de cotización, o visto desde el ángulo nuestro, las compañías inmobiliarias, no solo en España, a nivel europeo, y especialmente a nivel europeo en Centro Europa, que estamos mirando alguna, están en descuentos de 50-60%. Eso rara vez se ha visto, o si se ha visto es porque indica algo realmente malo. Un entorno, no sé si es malo, pero no benigno para el inmobiliario es tipos de interés al alza. Es un efecto sustitutivo directo. De hecho, una parte importante del número de transacciones en inmobiliario hasta ver unas rentabilidades, unas yields, unas rentabilidades ridículas en algunos casos, es por la falta de alternativas por tipos bajos o inexistentes. Y se ha usado de alguna manera como sustitutivo o siguiente escalón, ¿no? Cuando la renta fija, depósitos no daban nada, pues el inmobiliario, que es parecido, y no lo es, que es parecido, pues igual un 3% de un edificio bien ubicado, pues es una buena inversión. Eso ahora con las rentabilidades, con un cortísimo plazo, un Euribor que está próximo al 4% y posiblemente, bueno, está como está ahora mismo, pues en términos relativos el activo inmobiliario pierde atractivo relativo y con muchos matices, pero no es lo mismo un edificio en plena diagonal que en otro sitio, no es lo mismo un piso en... Está en entredicho, entonces aquí surgen oportunidades y luego está el tema de la inflación, que si bien en una fase, en épocas de inflación normales, claro, ¿qué es normal? Normalizadas, 2s, 3s, 1,5, 3,5, normalizadas, el inmobiliario es buena cobertura porque absorbe, depende de las políticas de los países y de las regiones, ¿no? Tema espinoso y complicado, pero el inmobiliario tiende a absorber bien o a trasladar la inflación, de hecho son cláusulas de traslado de inflación. Eso ocurre en ciertos rangos de inflación, cuando las inflaciones son 5, 6, 7 o 10, pues entra en juego negociaciones. No es fácil o no está permitido, según la regulación, pasar ciertas inflaciones. Todo esto junto con ese entorno de tipos de interés, que además pone más caro o dificulta la financiación, me atrevo a decir, alegre que ha habido en algunos proyectos, pues da un frenazo. La naturaleza ilíquida del activo inmobiliario hace que no se vean cruces de transacción, no se vean transacciones, que eso es lo que marca precio. Por eso el valorador, en nuestra opinión, no se atreve todavía o no da el paso, pero porque no hay transacciones por naturaleza ilíquida en posibles bajadas de valoración por tipos de interés y por inflación. Eso te lleva a valoraciones más bajas. Entonces, como siempre, la bolsa no está en el término medio, o es todo vale o nada vale, y en inmobiliario no sé si está en el todo vale, pero la aguja va hacia, o nada vale, la aguja va hacia el que no le gusta mucho, está en descuentos y nosotros estamos mirando, no tenemos una exposición residual en el fondo ibérico, en Metrobacesa, en un caso con sus riesgos de suelo, no financieros, porque el loan to value es un 10% aproximadamente, un 9%, no llega a un 10%, y tiene suelos, y si hay un riesgo importante hoy es que no hay suelo para construir, Metrobacesa tiene mucho suelo, pero es una cosa muy puntual, no tenemos más exposición, tuvimos en el pasado Coloniales, Merlines, Immofinance, Axia, que nos fue opada, no tenemos nada, pero estamos mirando en línea con lo que comentamos al principio, aquellos sectores que pues el mercado no los quiere ahora, pero hay sus razones, ¿eh? Vamos a ir terminando por problema de tiempo, pero hay una pregunta aquí que nos hacen. En estos ya más de 8 años de andadura de Magallanes, en los que, como hemos mostrado antes, ha habido todo tipo de vicisitudes, ¿podríais decirnos todos o alguno de vosotros qué ha sido lo mejor y lo peor como inversores? Bueno,
Lo mejor ha sido todo. Ahora, claro, ahora que estoy mirando hacia atrás y hemos pasado malos momentos, no somos robots, lo decía antes, lo que somos es disciplinados. Tenemos la cabeza bien amueblada y somos disciplinados, ¿no? Eso no quita que no suframos y hemos sufrido en momentos donde el valor liquidativo nos iba en contra y parecíamos, iba a decir, tontos, ¿no? Entonces eso pues lo llevábamos, ¿no? Luego viene la reivindicación y el disfrute viene cuando el paso del tiempo, y otra vez más el paso del tiempo no es una frase hecha, es que necesitamos el tiempo para que esto se realice, pues te da la satisfacción de tu trabajo. Pero en general la alegría y la suerte creo que tenemos, vamos, pues, es que nos conocemos mucho, es que trabajamos en nuestra pasión, que también tiene su peligro, porque no distingues una cosa de la otra, pero trabajamos en algo que, somos afortunados porque trabajamos en algo que realmente nos apasiona y nos llena y nos realiza, y tenemos la suerte de ver multitud de negocios, un banco, hablamos de queso por una de las posiciones que tenemos, gastamos la broma porque tenemos reuniones, no hemos hablado del ritmo de reuniones que tenemos, se ha acentuado después de COVID, ¿no? Casi 400 al año, y salimos de ver una empresa que hace cemento a una que hace queso para luego por la tarde ver un banco. Entonces eso, a mí personalmente y a ellos conociéndoles, pues es una cosa que realiza mucho, es una pasión, es una suerte, pero bueno, no sé. Si queréis añadir algo, o no sé. Exige mucho trabajo. No, claro, Hay que decir que eso es muy interesante, necesitas pasión, pero exige muchísimo trabajo y disciplina. Disciplina, sí. Mucha disciplina. Y también lo comentábamos antes, ¿no, Blanca? Es un camino, a veces, cuando baja el mercado un 40%, es que uno no se siente muy... Nosotros sí nos sentimos cómodos, porque hacemos la autoterapia. Vamos, nos sentamos juntos y miramos línea por línea de nuestros fondos y de repente pues enseguida nos sentimos que lo que tenemos entre manos es extremadamente barato. Pero claro, transmitir esto a nuestros partícipes a veces no es tan fácil. No. Cuando la prensa es tan negativa y todo parece el mundo se acaba, ¿no? Sí, la exposición, ¿no? Sufrimos por nuestro patrimonio, sí, pero tenemos la terapia y sufrimos por el suyo bastante, créanme. Pero bueno, somos profesionales de esto y lo hemos vivido y de esto todo se sale y se sale muy bien. O sea que... Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado aquí en el auditorio, muchas gracias a todos los que nos han seguido desde la web, muchas gracias sobre todo a nuestros partícipes por su confianza y su paciencia, porque son clave para que ellos puedan generar estas rentabilidades. Genial, nada, muchas gracias y hasta otra ocasión.